Cocina de norte a sur, el corazón del hogar. Hola, bienvenidos a Cocina de Norte a Sur. El corazón del hogar. Esta vez preparamos unas deliciosas roscas de reyes. Una está rellena con chocolate y la otra es al natural, una clásica. Esperamos que las disfruten mucho con sus seres queridos. Y pues vamos a partirlas a ver qué tal. Si le toca el monito, le tocan los tamales. Mira, está muy suave. Esta es la que está rellena con chocolate. Miren nomás. El pan está muy suave, como pueden ver. Yo quiero. A ver. A mí me encanta esto. Mira, vamos a probar. A ver. Les va a encantar, les va a encantar. Les va a gustar mucho. Gracias y buen provecho. Es hora de ponerse el mandil. Iniciamos. Los ingredientes que vamos a ocupar son 500 gramos de harina, 150 gramos de azúcar, 7 gramos de levadura, 3 huevos, 85 mililitros de leche, 150 gramos de mantequilla, 6 gramos de sal, una cucharada de vainilla, ralladura de una naranja grande o dos chicas, ralladura de un limón, 80 gramos de chocolate semiamargo. y para la decoración ocupamos 250 gramos de ate, puede ser de membrillo, guayaba y tejocote, 100 gramos de manteca vegetal, 100 gramos de azúcar glass, 100 gramos de harina, cocoa la necesaria. En un tazón agregamos la levadura, una cucharada de azúcar, una cucharada de harina y 3 cucharadas de leche tibia. Mezclamos muy bien hasta diluir. Una vez bien disuelto, vamos a tapar con papel film y lo vamos a dejar reposar entre 15 a 20 minutos cerca de una fuente de calor. Como pueden ver, pasado el tiempo se forman unas burbujas en la levadura. Es momento de continuar. Agregamos la vainilla a los huevos y batimos con la ayuda de un tenedor. Agregamos los huevos al azúcar y mezclamos. Ya integrada el azúcar y el huevo, agregamos la levadura y mezclamos. Ahora agregamos en el bol de la batidora la harina, la sal y la mezcla de la levadura, el huevo y la vainilla. Ponemos en la batidora el gancho y empezamos a amasar. Después de 2 minutos añadimos la leche y la mantequilla. Si algunos de ustedes quieren amasar a mano lo pueden hacer, solamente va a requerir más tiempo y paciencia, ya que es una masa muy pegajosa. Pero conforme se va amasando va agarrando más consistencia, más elástica. Y no es necesario estar añadiendo harina y harina, es simplemente amasar más tiempo. Ya que si le agregan más harina tendrán como resultado un pan muy seco. Después de 2 minutos de amasado, agregamos la ralladura de naranja y de limón. Continuamos batiendo. Engrasaremos un bol con aceite de oliva. Una vez que la masa ya esté lista, aquí la vamos a reposar. Después de 20 minutos de amasado, revisamos la masa y tiene que tener esta consistencia, una masa elástica. Ponemos la masa en el bol y le untamos aceite de oliva. Tapamos con papel film y llevamos a un lugar cálido y dejamos reposar hasta que doble su tamaño. Esto puede llevar varias horas, dependiendo de la temperatura del ambiente. En mi caso fueron 2 horas. Una vez lista la masa, la pasamos a la mesa de trabajo. Yo voy a dividir la masa en 2 porciones para hacer 2 roscas. Ustedes pueden hacer una sola, que sería una rosca de 1 kilo con 51 gramos.
Con la ayuda de nuestros dedos extendemos un poco la masa y desgasificamos. Y realizamos 2 dobleces para formar un rectángulo. Ponemos harina en nuestra mesa de trabajo y con la ayuda de un palote extendemos la masa para formar un rectángulo más largo. Cambiamos la posición de la masa y ahora la vamos a extender con la ayuda de nuestras manos con pequeños golpes en la mesa de trabajo. Aquí en México colocamos unos muñequitos de plástico dentro de la rosca de Reyes, que simboliza al niño Jesús que los reyes no encontraban. Enrollamos la rosca de esta manera, para que nos quede un pan bien enrolladito. Y empezamos a amasar para dejarla parejita. Ponemos la masa en nuestra charola. Aquí no voy a unir las puntas, ya que haremos una versión diferente de la rosca. Ocupamos 3 piezas pequeñas de la rosca. Vamos a hacer unos cortes a la masa. Las vamos a bolear en nuestra mesa de trabajo para que nos queden 3 bolitas. Colocamos las bolitas en la charola con un poco de separación. Para la rosca rellena, agregamos el chocolate de esta manera. Cubrimos con un plástico y dejamos reposar por 1 hora. Y mientras reposa la masa, hacemos la decoración. Suavizamos la manteca, agregamos la harina y azúcar glass y amasamos. Ponemos en la mesa de trabajo y continuamos amasando. Así nos debe de quedar. Se siente como una plastilina. Le damos la forma de cilindro y la dividimos en 2 partes. A unas porciones pequeñas les daremos color. Para el color café ocuparemos cocoa, también colorante amarillo y rojo, y una combinación de ellos para hacer el color anaranjado. Haremos medias lunas que serán las barbas de nuestros Reyes Magos. El color amarillo será para las coronas. En esta ocasión conseguimos ate trisabor de membrillo, guayaba y tejocote. Este lo conseguimos por aquí en una tienda, un supermercado. Empieza con S. Aquí lo conseguimos localmente y me imagino que también en donde se localicen hay esta tienda. Lo vamos a ir cortando a lo largo. Vamos a cortar en tiras largas, no muy gruesas. Batimos un huevo y barnizamos la rosca. Le dará color y ayudará a pegar la decoración. Vamos a reposar por 15 minutos más. Antes de meter al horno, retiramos las chispas de chocolate y con un cuchillo hacemos un corte profundo. Espolvoreamos por encima de la rosca de azúcar y llevamos al horno por 35 minutos a 180 grados centígrados en mi horno. Ponemos las chispas de chocolate que serán los ojitos de los Reyes Magos.
Si tienes dudas, déjalos en los comentarios y trataré de responderte lo más pronto. Gracias y buen provecho.